iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas CAP de la Red Centroamericana de Periodistas y también de la Oficina Regional para América Central y el Caribe de OACNUR. Les damos la más cordial bienvenida, colegas, al curso sobre libertad de expresión y mecanismos de protección para periodistas. Mi nombre es Marielos Monzón, yo soy periodista guatemalteca y coordino los ciclos CAP. Para nuestras organizaciones es una gran satisfacción contar con la participación de 28 colegas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá como participantes de este curso. Y como les habíamos comentado cuando les invitamos a postularse, este proceso de formación tiene dos objetivos principales. El primero es contribuir con la actualización profesional y el fortalecimiento del periodismo independiente en nuestros países de Centroamérica, y además promover un espacio seguro de diálogo y de intercambio para que podamos reflexionar y debatir sobre los desafíos del periodismo en este contexto centroamericano. Así que sin más que agregar, tengo un enorme gusto de presentar el día de hoy como facilitador de esta primera sesión de trabajo a Eduardo Bertoni, quien va a abordar el tema libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información. Eduardo es abogado argentino, egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo un doctorado en Derecho. Fue director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina entre 2016 y 2020. Antes fundó y fue el primer director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE de la Facultad de Derecho en la Universidad de Palermo. Entre 2002 y 2005, Eduardo Bertoni fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la Organización de Estados Americanos. Es autor y compilador de libros sobre el derecho de libertad de expresión, reformas judiciales y derecho penal internacional, y actualmente es representante y coordinador de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH. Así que todo un lujo contar con Eduardo como primer expositor de este ciclo. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo, y te dejo en el uso de la palabra. Hola Marielos, hola a todos y todas. Bueno, el agradecido soy yo por poder compartir estos momentos hablando sobre estos derechos a los que me dedico ya hace muchos años. Bueno, como decía, vamos a hablar de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información pública. Quienes organizan este evento, que yo evalúo como muy importante y sobre todo para una región que está desde hace años siendo tan castigada por distintos motivos y desde distintos actores, en particular a los periodistas y al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información pública. No les tengo que contar a ustedes de qué se tratan esos ataques o castigos, pero de eso no vamos a hablar, sino que vamos a hablar de derechos, como les decía. Y para ello, cuando uno habla de cuál es el contenido del derecho a la libertad de expresión, cuál es el contenido del derecho a la libertad de prensa o al acceso a la información pública, obviamente uno lo puede analizar desde distintos ángulos, uno puede dar el concepto de distintos ángulos. Para explicar qué es la libertad de expresión, podríamos iniciar hablando de fundamentos filosóficos. Para hablar de acceso a la información pública, podríamos hablar de políticas de transparencia, y así. Entonces, lo que yo decidí hoy, y en relación con el programa que ustedes tienen y que están llevando adelante, es hablarle de estos tres derechos desde una perspectiva particular, que es la perspectiva que tienen los órganos internacionales de protección de derechos humanos, tanto los universales, Naciones Unidas, como el regional, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esto no quiere decir que ustedes puedan conocer contenidos de la libertad de expresión o interpretaciones de la libertad de expresión, de la libertad de prensa o el acceso a la información que haya sido dado por tribunales locales, y bienvenido sea. Y hay decisiones de tribunales locales que son decisiones muy buenas, inclusive algunas que superan a lo que dice el sistema interamericano o el sistema universal. Pero la charla de hoy va a estar circunscripta a los conceptos de estos tres derechos de la mano de los órganos
internacionales de protección de derechos humanos y los tratados y las normas internacionales de protección de derechos humanos. Para empezar, entonces, como les decía, vamos a hablar de la normativa del sistema universal y del regional. Para empezar, entonces, vamos a comenzar con tal vez el documento más importante de todos los que estudiamos y hablamos de derechos humanos, que ya tiene muchos años, ustedes lo conocen, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19, nos incorpora dos cosas que ahora vamos a tratar de ahondar un poco, pero por supuesto tiene un anclaje muy fuerte en la libertad de expresión, pero también agrega la libertad de opinión. Van a ver que en el sistema regional, en el sistema de derechos humanos del sistema interamericano, no hablan de libertad de opinión. El artículo 19 habla de la libertad de opinión, habla de la libertad de expresión, lo pone con una disyunción, como que son dos cosas distintas, y explícitamente dice que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Esto ténganlo presente, sobre todo porque parecería que el ejercicio de la libertad de expresión se refiere más bien a cuestiones comunicativas, fácticas y constatables. La opinión no puede nunca estar sujeta al test de verdad o falsedad. De esto podríamos hablar mucho más, pero por ahora lo dejamos ahí. El otro tratado del sistema universal que ustedes tienen que tener en cuenta y que nos da el contenido a estos derechos, estamos hablando ahora de libertad de expresión particularmente, y fíjense ustedes nuevamente, no se habla de libertad de prensa, sí de alguna manera ya empieza a introducirse el contenido del derecho al acceso a la información pública cuando se dice en el párrafo segundo que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar y recibir información, ¿no? De ahí vamos a derivar que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que proviene de los pactos internacionales de derechos humanos. Pero de nuevo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el primer párrafo, el número 1, vuelve a hablar de que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Y en el segundo recién habla del derecho a la libertad de expresión. Muy interesante esto, a veces no se le presta demasiada atención, pero es algo que debemos considerar, sobre todo porque, como veremos ahora, dentro de un rato, como veremos, al interpretarse este artículo 19, van a ver que hay una protección casi absoluta de la opinión. Pero bueno, en el ámbito regional, ustedes lo conocen, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos nos trae en el artículo 13 5 ideas, 5 conceptos. A mí siempre me gusta resumirlo diciendo que el primer concepto es el que habla de, ya no de libertad de opinión, pero sí de pensamiento y expresión. Esto parece más claro, porque de nada sirve el pensamiento si uno no lo puede comunicar. Así que la relación entre pensamiento y expresión es una relación muy directa. Es muy similar la idea de que se incluye el acceso a la información pública ya en este primer párrafo. Y luego van a ver el párrafo segundo, que es el que habla de que no puede haber censura previa, sino solo responsabilidades ulteriores. Esto hace único el artículo 13 de la Convención Americana. Esta prohibición a la censura previa no existe en los otros tratados de Naciones Unidas ni en el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Y luego habla de cómo tienen que ser esas restricciones, y ya lo vamos a ver con mayor detalle de lo que consideramos y ya vamos a llamar el test tripartito. Tiene que haber 3 condiciones para que una restricción sea válida. O mejor dicho, para que una responsabilidad ulterior sea válida. El párrafo tercero es el párrafo que habla sobre los medios indirectos, y esto lo vamos a ver también en algún caso, qué significan estos medios indirectos.
Y el cuarto lo salteo, y el 5 es el que habla o el que introduce la idea de lo que hoy muchos están poniendo bajo el título de discursos de odio, ¿sí? Para el marco jurídico interamericano, los discursos de odio, tal como están definidos en el párrafo quinto, son expresiones que están por fuera del paraguas de protección de la libertad de expresión que surge de la Convención. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos el artículo 13, tenemos el pacto, tenemos también la Convención Europea. Bueno, ya les anticipo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985 dijo o interpretó que el artículo 13 era el más generoso, el que más garantías le daba a la libertad de expresión. Fundamentalmente por esa prohibición que vimos en el párrafo segundo de que pudiera existir la censura previa. Yo tiendo a estar de acuerdo con esta interpretación, pero no se me escapa que los otros textos de Naciones Unidas, al dar una protección muy fuerte a la libertad de opinión, también son muy generosos. Y esto no lo trata el artículo 13 de la Convención Americana. Hasta ahora yo les recité normas, les mostré normas, no las leímos porque no tenemos tiempo, pero ustedes las conocen, luego las podrán leer con mayor detenimiento. Desde el punto de vista jurídico, toda norma merece interpretación. Y estas son normas que, en pocas palabras, dicen mucho. Y las interpretan tanto los jueces locales como los que están encargados de, la misma normativa internacional, de llevar adelante esas interpretaciones. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el propio tratado, el propio pacto, crea el Comité de Derechos Humanos. Ese Comité de Derechos Humanos, entre otras funciones, tiene la función de interpretar los artículos del pacto. Y yo voy a hacer referencia ahora a algunas partes de la interpretación del artículo 19 que yo les mostré en lo que se llama el Comentario General número 34, que tiene unos cuantos años, pero la verdad que está bastante vigente, y cualquiera que quiera ahondar en el ámbito universal sobre qué dice el artículo 19, yo invito a que lean este comentario general. Algunas de las cosas que dice. Fíjense ustedes, hablábamos de que el artículo 19 dice que nadie puede ser molestado a causa de las opiniones. Y ahí el Comité de Derechos Humanos dice claramente que es un derecho del cual no autoriza excepción ni restricción alguna. Es decir, aquí no cabe esta idea de responsabilidades ulteriores, de censura. Cuando es una opinión, y ahí dice, de toda índole, política, científica, histórica, moral, religiosa, no se puede calificar de delito la expresión de una opinión. No se puede. Obviamente una opinión es una expresión. Lo que tenemos que dilucidar es cómo dividimos expresiones de opiniones. Y yo les decía que muchas veces las opiniones están fundadas en argumentos que tienen que ver con nuestras convicciones y que pueden no estar sujetos a un test de verdad o falsedad. El propio comité nos dice algo más, que no nos pueden obligar a sostener una determinada opinión. Esto es muy fuerte. Y esto hace también a la interpretación del artículo 19. Pero ya después vamos al párrafo segundo, que es la libertad de expresión. Y como yo les decía, dos cosas que yo quiero llamar la atención aquí, en el ámbito de Naciones Unidas, y vamos a ver que se repite también en el ámbito del sistema interamericano. La libertad de expresión, la normativa que rige la libertad de expresión, incluye el acceso a la información pública. Incluye el acceso a la información pública. Esto, como veremos, fue decidido así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hace muchos años, ya lo vamos a comentar. Pero cuando claramente dice que el artículo 2 incluye el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, ahí nos está diciendo que hay otro derecho, que no es solamente el derecho a comunicar, sino que también hay un derecho a buscar y recibir información.
Y me parece interesante también en este mundo de lo que muchos llamamos la era digital, que ustedes tomen en cuenta lo que dijo el comité en cuanto a que los medios de expresión pueden venir de todas formas, inclusive medios electrónicos o de Internet. Fíjense que lo dice específicamente. Esto llama la atención porque algo que ya está bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante pacífico, es que el ejercicio de la libertad de expresión por Internet merece las mismas salvaguardas que el ejercicio de la libertad de expresión que conocimos por medios analógicos. Y aquí venimos con cuándo se pueden establecer restricciones o responsabilidades ulteriores. Y el test tripartito que yo les mencionaba es, no puede, en el ámbito de la libertad de expresión, imponerse una responsabilidad ulterior, o incluso en el ámbito europeo, en el ámbito de Naciones Unidas, una restricción, si ello no está, en primer lugar, fijado por una ley. En segundo lugar, esa ley tiene que seguir los propósitos que están indicados en el propio artículo, que son bastante amplios, ¿no? Respeto de derechos de los demás, seguridad nacional, etc. Y tercero, y muy importante, y esto ofrece la posibilidad también de la interpretación, sobre todo la interpretación judicial o la interpretación de reguladores, porque esa restricción, esa responsabilidad ulterior tiene que ser necesaria, como dice la Corte Interamericana, para una sociedad democrática y proporcional para el fin que se destina. De ahí van a ver ustedes, o conocerán ustedes, o habrán escuchado que el tema de la utilización del derecho penal es una cuestión que se ve como desproporcionada en la mayoría de los casos cuando se imponen por expresiones, sobre todo por expresiones que están vinculadas con asuntos de interés público. Si cruzamos al sistema interamericano, yo les decía, tenemos las normas y alguien tiene que interpretar. Por supuesto, pueden interpretar los jueces locales, pero los órganos llamados a llevar lo que se denomina interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos son tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Este documento, que es la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también tiene muchos años. Fue enunciada ya por el año 2000, fíjense ustedes, más de 20 años. Sin embargo, tiene mucha vigencia. ¿Qué se hizo o qué se pretendió? Bueno, teníamos, como yo les decía antes, teníamos el artículo 13, merecía interpretación, se empezó a ver qué decían las jurisdicciones locales, qué decía Europa, qué decían Naciones Unidas, qué había dicho la Comisión Interamericana, y se elaboraron 13 principios, que no son más que una suerte de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana. Con lo cual ustedes verán en estos 13 principios, que no los vamos a leer, para dejar tiempo a la conversación, ustedes verán que hay algunos principios que son principios que directamente repiten o siguen el texto de la Convención, del artículo 13, pero otros lo amplían. Entonces, fíjense ustedes que ya el principio cuarto nos habla que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental. ¿Y en qué consiste? Consiste en la posibilidad de que todo lo que sea información pública tengo derecho a hacer, que me lo tienen que entregar. Por supuesto, de nuevo, dice este párrafo cuarto, y estamos hablando de acceso a la información, puede haber excepciones, pero son las mismas excepciones que hablábamos antes respecto del test tripartito. El párrafo 6, aunque no esté resaltado por ahí, nos habla también de
cuestiones vinculadas con prensa y periodismo, más específicamente. Y específicamente me interesa que el entendimiento de la libertad de prensa y de la actividad periodística para la Comisión impulsa que se lleve adelante con conductas éticas, pero de ninguna manera que sean impuestas por los estados. El tema de la autorregulación. Si funciona o no funciona, podemos verlo después. También no digo decálogo porque no son 10, son 13 principios, nos habla de otras cosas que van a ver después cómo lo desarrolló la Corte Interamericana, que es el tema de los ataques violentos a comunicadores sociales, es el principio 9, que claramente es una vulneración a la libertad de prensa, una vulneración a la libertad de expresión, porque de alguna manera la libertad de prensa es una forma de expresión, y que la Corte Interamericana, lo veremos, la ha valorado de una manera muy alta. Y luego hay algunas otras cosas que trae esta declaración de principios que tienen que ver con la protección de la fuente de los periodistas. Esto no está directamente en el artículo 13, pero la Comisión Interamericana lo ha derivado como interpretación de ese artículo 13. También algo sobre el derecho penal, los monopolios y el tema de los medios indirectos, que es el último, el 13, que habla sobre las presiones indirectas que pueden tener los medios de comunicación, como por ejemplo el mal uso de la publicidad oficial. Bueno, estos fueron dos textos, los que puse a consideración de ustedes, que como decía, después los podrán leer con mayor detenimiento. Fueron dos textos, el comentario general número 34 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la declaración de principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les empiezan a dar contenido tanto al artículo 13 como al artículo 19. Estamos hablando de derecho y de eso es lo que estamos hablando, de cuál es el contenido. Aquí entonces yo les voy a proponer algunas interpretaciones ya de la Corte Interamericana. Ustedes saben, todo esto lo van a ver después, entiendo, por eso yo no me meto con proceso, pero van a ver ustedes algunas decisiones de la Corte Interamericana cuando tuvo que decidir casos que le había llegado a la Corte en donde había una presunción o una denuncia de violación al artículo 13 de la Convención. Entonces, frente a esas denuncias hay que hacer una interpretación. Y hay varias cosas que me parecen interesantes para ver con ustedes. Esta es una de las frases más conocidas de la Corte Interamericana y hace al contenido de la libertad de expresión. Piedra angular y sociedad democrática. Yo muchas veces digo que esto es, de alguna manera, la carta de triunfo de la libertad de expresión frente a otros derechos. Cuando la libertad de expresión se enfrenta a otros derechos, muchas veces la Corte Interamericana, los intérpretes, le dan vigencia a la libertad de expresión justamente por esta consideración de la Corte. La consideración de que no puede haber una sociedad democrática si no hay libertad de expresión. Estoy parafraseando lo que dice la Corte, ustedes podrán leer con mejores palabras lo que acabo de decir yo. Carta de triunfo. Estamos enfrentados dos derechos, muchas veces hay que hacer una ponderación. La libertad de expresión tiene un plus. No quiere decir esto que hay un orden lexicográfico, que un derecho es más importante que otro, no. Pero en el momento de interpretación, en el momento de tener que decidir, esto juega un papel muy importante. El otro estándar, o en qué consiste la libertad de expresión, también tiene que ver con cómo se la entiende, si se la entiende solo como un derecho de nosotros a expresarnos libremente, o si también implica el derecho del otro a recibir lo que yo quiero decir. Y esto también lo dijo la Corte, y es lo que se llama
o yo lo llamo muchas veces, el estándar de la doble protección. Y ahí la Corte dijo que la libertad de expresión, de acuerdo a cómo surge en el artículo 13, es un derecho de cada individuo, dimensión individual, así la llamamos, y también es un derecho colectivo, dimensión colectiva, y ahí sí, a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Entonces yo tengo derecho a escuchar a un periodista, pero también tengo derecho a pedir información que sea información pública, porque eso hace al contenido del derecho de la libertad de expresión. Y por supuesto tengo el derecho a expresarme sin censura. El test tripartito vuelve a jugar un papel importante para la Corte Interamericana y habla de la legalidad de las restricciones. Y no voy a repetir lo que ya dije, pero básicamente el tripartito nos trae la cuestión de que la responsabilidad ulterior, la restricción, tiene que estar fundada en una ley que tenga los objetivos específicos que nos dice el artículo 13, pero cuando tenemos que pensar en la necesidad y la proporcionalidad, fíjense que la Corte dice que la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Hay algunos párrafos por ahí de la Corte que dice que si tengo dos maneras de habilitar una responsabilidad ulterior, por ejemplo, tengo que elegir la que menos lesione, la que menos ponga en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión. Esto es muy importante, el criterio de proporcionalidad. Si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cómo hago para saber cuándo es proporcional o no? Eso es casuístico. Hay algunos parámetros objetivos, pero en realidad lo vamos a ver en cada uno de los casos. Un tema que es clave, sobre todo para la libertad de prensa, es lo que se ha dado a llamar como el umbral de diferente protección del funcionario público, de la figura pública, en cuanto a los ataques a su honor o reputación. Eso significa que, por un lado, se reconoce que estas personas, funcionarios públicos, figuras públicas, tienen no solo derecho a la libertad de expresión, ahora lo vamos a ver, sino también derecho al honor, pero pueden existir expresiones que sean expresiones que, puestas en cabeza de cualquier otra persona que no tenga estas actividades, generen una posibilidad de reacción que no sea desproporcionada. En el caso de los funcionarios, por distintas razones, entre ellas porque, como dice la Corte, se exponen voluntariamente a un escrutinio público, están expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, y además pueden contestar esas críticas de una manera que por ahí una persona que no lo sea no puede, tiene un umbral de protección diferente, y por eso en muchos casos se ha dicho que ha habido violaciones a la libertad de expresión cuando se impusieron responsabilidades a personas, muchos de ellos periodistas, que expresaron algo respecto de un asunto de interés público o de un funcionario público. Hay un último fallo, un fallo relativamente reciente de la Corte Interamericana, que a mí me parece muy valioso, muy, muy valioso, porque es algo que veníamos bregando desde hace muchos años, y que tiene que ver con que hay situaciones en que el inicio de casos penales o de juicios ya en sí mismo genera un efecto amedrentador. Y la Corte lo empieza a ver esto. ¿Por qué? Porque a nivel universal se está viendo que muchos funcionarios públicos tienen una estrategia específica de iniciar acciones penales o civiles constantes, aunque no terminen en la nada, aunque terminen en la nada, perdón. Eso en inglés se llama SLAP. Y hay un movimiento que es el anti-SLAP, es generar regulaciones que digan, mire, cuando detectamos que hay funcionarios que utilizan los mecanismos regulares del procedimiento, pero para amedrentar, imagínense ustedes, hoy reciben una demanda o un juicio penal, mañana otro, la semana que viene otro, ¿vale?
se la pasan en tribunales y no pueden trabajar, más allá de que ustedes o el medio tendrá que contratar un abogado, aun cuando esto termine en una absolución o termine en la nada. Pero nuestros sistemas judiciales son largos, no sabemos cómo termina la cosa. Entonces aquí ya la Corte dice que aunque la autoridad judicial se pronuncie al final por la inaplicabilidad de la sanción penal, ya se ha producido un efecto amedrentador. Y por eso están induciendo a que las autoridades judiciales, y esto es jurisprudencia de la Corte, para proteger ciertos casos de expresiones, involucra mucho el tema de periodistas, corten el caso de Cuajo al inicio. No se admita directamente el caso. No se espere a que se haga todo el proceso. Es un caso que debe ser cortado directamente. Esto es muy importante, porque ya les digo, si bien se puede haber asentado la jurisprudencia que explica que no se puede utilizar una sanción penal o una sanción civil desproporcionada, hay personas que lo que quieren es amedrentar de todas maneras para que no sigan siendo criticadas. Y de todas maneras inician los juicios. No les importa perderlos, porque lo que les importa es llenar de juicios al periodista. Y esto la Corte lo ha advertido en un caso relativamente reciente. Por eso dice que ya que, leo el final, al descartar de forma inmediata la posibilidad de iniciar un proceso penal, se evita el empleo de estos medios para inhibir o desalentar las voces disidentes o las denuncias con funcionarios públicos. Un mandato hacia los jueces muy importante. Vamos a ver cómo empieza a funcionar en nuestra región. La otra cuestión que hace a la libertad de prensa y a cómo se desarrolla la libertad de prensa es que en el ámbito de las cuestiones de investigación periodística, y acuérdense que hablábamos de que las expresiones pueden estar sujetas a el test de verdad o falsedad, la Corte está diciendo en fallos recientes que no se exige no hay una exigencia estricta de veracidad, que a los periodistas hay que dejarles un espacio de error y que nadie puede ser sometido a responsabilidades ulteriores por difusión de información relacionada con un asunto público y que tenga como base material que es accesible al público o que proviene de fuentes oficiales. Entonces, si al final del tema, al final del cuento, se demuestra por el test de verdad o falsedad que lo que se dijo en utilización o en ejercicio de la libertad de prensa era objetivamente falso, pero que al momento que fue explicado, al momento que fue pronunciado, tenía bases para entender de buena fe que era algo verdadero, no se puede entender que ha habido un ataque a la reputación, al honor o a otros derechos de quienes demandan. Algunas de ustedes habrán estudiado, se acordarán de la doctrina de la Real Malicia. La Corte Interamericana de alguna manera la ha tomado, la doctrina de la Real Malicia, pero esto es muy claro en uno de los últimos fallos de este año, creo, el año pasado sobre el final, si no me equivoco, sobre esta idea de que hay un espacio de error, esta idea de que no puede ser que la libertad de prensa solo consista en afirmar verdades. Ya la Corte Interamericana había dicho hacía mucho tiempo, que la libertad de expresión no estaba solamente para proteger expresiones verdaderas, dependiendo de el comunicador y por qué eventualmente había comunicado una expresión falsa. Falsa, constatable al final. La Corte también se metió, fíjense ustedes que hasta ahora hablamos bastante de sanciones penales, pero también la Corte habló en la interpretación del artículo 13, de cómo tienen que ser esas responsabilidades ulteriores y cómo tiene que haber proporcionalidad en escrutar, evaluar la responsabilidad civil. Esto es, juicios por daños que exigen compensaciones económicas.
muchos que seguimos estos temas de hace años, históricamente vimos que en algunas jurisdicciones, cuando los que quieren irse contra la prensa se dieron cuenta que la vía penal era una vía muerta, empezaron a ejercer vías civiles. El caso paradigmático que llegó a la Corte, que es el caso Palacio Urrutia, es el caso del expresidente Correa que demandó a un periodista por lesión a su honor por $40 millones. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y entonces la Corte se dio cuenta de esto y habló, ya en el caso Fontevecchia contra Argentina, que una sanción o una responsabilidad civil desproporcionada también es intimidante y tampoco puede ser entendida dentro del ámbito de las responsabilidades ulteriores. Otro tema que me parece importante es el contenido de la libertad de expresión para los funcionarios públicos. Yo sé que ustedes creo que ninguno lo es, pero es interesante porque la Corte, en casos contra Venezuela, en el caso Ríos y en el caso Peroso contra Venezuela, son dos casos de cuántos años, dice dos cosas que son importantes, una vinculada con el acceso a la información y la otra vinculada con la responsabilidad de los funcionarios. La Corte nos dice que los funcionarios en muchos casos tienen hasta una obligación de presentarse y hablar sobre cuestiones de interés público. O sea, tienen una libertad de expresión que a veces es casi obligada. Y esto tiene que ver con el acceso a la información, tiene que ver con las conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo la Corte dice, cuidado cuando se expresan, porque ustedes tienen una función de garantía. Si ustedes no son cuidadosos cuando se expresan, pueden estar mandando un mensaje que repercuta en sus seguidores para que ataquen a ciertos sectores o a periodistas. Entonces, la Corte va en dos líneas diferentes. Usted tiene que, en algunos casos, obligación de expresarse y tiene libertad de expresión, pero cuando lo hace, cuidado. Y tiene una diligencia mayor. Tiene una diligencia mayor porque puede confundir a los ciudadanos. Si usted no hace una declaración que sea una declaración fundada, que haya evaluado inclusive su verdad o falsedad, y que no genere riesgos que puedan implicar problemas para determinadas personas o determinados grupos. La Corte, obviamente, cuando hablamos de violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, claramente, y esto es obvio, habla sobre que es una violación a la libertad de expresión el asesinato de periodistas y comunicadores sociales. Pero lo que me interesa es que ustedes vean lo que dice la Corte de la relación entre el derecho a la vida y la libertad de expresión de los periodistas. Dice que se encuentran estrechamente relacionados. Quiere decir esto que cuando la Corte evalúa una posible violación de derechos humanos por el asesinato de un periodista, no solo encuentra violación al derecho a la vida, que es, sí, si hablamos de derechos absolutos, el derecho a la vida lo es, sino que también a la libertad de expresión. Es una obviedad. Quien ha sido asesinado no puede ejercer su libertad de expresión, pero corresponde, digamos, entenderlos como que en estos casos la relación es una relación muy estrecha. En un caso contra Colombia, Ginette Bedoya, la Corte habló también sobre los ataques a las mujeres periodistas. Y esto es muy importante, muy interesante, porque hace también al contenido de la libertad de prensa. Por el efecto amedrentador que puede ocurrir cuando se hacen algún tipo de acciones que generan miedo en mujeres periodistas. Y la Corte dice algo interesante, que es, si esto se perpetúa, ni que hablar de asesinatos, la sociedad se pierde un punto de vista, que es el punto de vista de mujeres. Entonces relaciona esta idea de la importancia de defender y de generar programas que presten atención para la protección de las mujeres periodistas por justamente la necesidad, y ahí vamos al derecho colectivo que hablábamos antes, de que podamos recibir expresiones de un amplio abanico
en nuestra sociedad de personas que se desarrollan en la vida pública. Y para ir terminando, yo les decía que el acceso a la información pública al que nos hemos referido fue definido en el caso Claude Reyes contra Chile hace muchos años, pero fue el primer Tribunal Internacional de Derechos Humanos que declaró sin ninguna duda que el artículo 13 incluía el derecho de las personas para recibir información y que el Estado tenía una obligación de suministrarla. Por supuesto que hay excepciones que tienen que estar fundadas en la ley, que tienen que ser proporcionales. Todas las leyes de acceso a la información pública tienen excepciones, pero es muy importante el concepto de que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. ¿Qué hacemos o qué hacemos con toda esta información? Bueno, ustedes verán en las próximas, de acuerdo a lo que hablé con Marielos y con los colegas que están organizando esta serie muy interesante, con toda esta información ustedes ya verán que puede haber procesos en el sistema interamericano para pedir medidas cautelares, ante la Corte para pedir medidas provisionales, pedir audiencias ante la Relatoría o elaborar casos de denuncias, entendiendo por qué se ha violado en determinado caso la libertad de expresión, la libertad de prensa o el acceso a la información, a partir de muchos de estos estándares que yo les he presentado en un sobrevuelo bastante rápido. Creo que no me excedí, y si me excedí no es mucho, del tiempo que me había dado Marielos para conversar con ustedes. Les agradezco mucho. Eduardo, muchísimas gracias entonces por tu participación esta mañana en esta primera sesión de trabajo sobre el curso de libertad de expresión y mecanismos de protección. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros y también a ustedes, colegas de nuestros 6 países, por haber estado en esta primera sesión.